Imagínense esto, es 1 de abril de 2026. Lo que prometía ser el viaje de sus vidas, una travesía inolvidable por el fin del mundo, se va transformando silenciosamente en una auténtica pesadilla epidemiológica. Tienen que visualizar el escenario. Están en medio del océano, rodeados del lujo de un crucero, y de la nada, una fiebre implacable empieza a correr por los pasillos del barco. Y no es solo fiebre, los pasajeros empiezan a ahogarse, sus pulmones se llenan de líquido en cuestión de horas. No hay un puerto cerca, no hay tierra firme y las autoridades internacionales reciben un llamado de auxilio desesperado, porque lo que atacó a este barco no fue un resfriado común ni un virus respiratorio de los que ya conocemos. Fue un patógeno que vino a romper absolutamente todas las reglas del juego. Hoy, en este documental, vamos a desentrañar el misterio del MV Ondius y la ciencia exacta detrás de este brote que paralizó al mundo entero. Un pequeño paréntesis súper importante antes de meternos de lleno en la investigación. Toda la información que vamos a analizar hoy tiene un propósito puramente científico y educativo. Si necesitan orientación médica oficial o quieren saber el estado actual de cualquier brote, siempre, pero siempre acudan a la Organización Mundial de la Salud y a sus autoridades sanitarias locales. Nuestra misión aquí es entender cómo funciona esto biológicamente sin caer en el pánico desinformado. Todo este misterio arranca en el rincón más al sur del planeta. El MV Ondius, un crucero espectacular, zarpa de Ushuaia, en Argentina. Llevaba a bordo a 147 personas, entre pasajeros y tripulación. El itinerario era increíble. Iban a recorrer la Antártida y de ahí cruzar todo el Atlántico hasta llegar a las Islas Canarias. Durante las primeras semanas todo era la típica postal de vacaciones. Cenas de gala, fotos a los glaciares, la brisa del océano. Pero lo que nadie sabía era que con ellos viajaba un polizón. Un pasajero invisible y letal que estaba incubando en absoluto silencio, a punto de desatar una alerta médica mundial. Para principios de mayo, las alarmas ya eran ensordecedoras. La Organización Mundial de la Salud recibe la notificación de emergencia. Cuando el barco por fin logra acercarse a Cabo Verde, la situación es francamente crítica. No les dan permiso para atracar. Hay evacuaciones de emergencia hacia hospitales en Sudáfrica y Suiza, y trágicamente, 3 personas ya habían perdido la vida. Y cuando los laboratorios entregan los resultados de las pruebas, los científicos se quedan helados. Hantavirus, un virus que todos asociamos con graneros viejos o cabañas abandonadas en el bosque, no con un crucero de lujo en alta mar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo diablos llegó ahí? Y lo que es peor, ¿cómo pudo contagiar a tanta gente en medio del océano? Sección 1. ¿Qué es el hantavirus? Décadas de historia viral. Bueno, para entender cómo llegamos a este punto crítico, primero tenemos que conocer bien a nuestro sospechoso. Y ojo aquí, porque no estamos hablando de un solo virus, sino de toda una inmensa familia viral. En la naturaleza, nosotros no somos su objetivo. Su hogar natural son los roedores, especialmente los ratones silvestres, que andan por ahí con el virus sin enfermarse jamás. Lo van dejando en su orina, en su saliva, en sus heces. Y acá está el detalle que da escalofríos. Ni siquiera necesitas tocar al ratón para contagiarte. Basta con entrar a un lugar cerrado y mal ventilado, ponerte a barrer el piso y levantar polvo. Si respiras esos aerosoles contaminados, el virus va directo a tus pulmones. Ahora, dependiendo de en qué parte del mundo te encuentres, este virus tiene 2 formas principales de atacar. Si estás en Europa o Asia, generalmente causa una fiebre hemorrágica que ataca los riñones y, aunque es grave, su letalidad es bastante más baja. Pero en el continente americano, la historia es totalmente distinta. Acá tenemos el síndrome pulmonar por hantavirus. Esta variante no perdona, es brutal y rapidísima. Va directo a destruir el tejido pulmonar, haciendo que te ahogues en tus propios fluidos. Sin terapia intensiva, la mortalidad llega hasta un aterrador 40%. Es un asesino increíblemente agresivo. Pero claro, nada de esto explica cómo saltó de persona a persona en un crucero, a menos que hablemos de una variante muy específica. Sección 2. La excepción, el virus Sandes. Y llegamos a la pieza central de todo este rompecabezas. Entre todas las variantes que hay en el mundo, hay una sola que rompe las reglas biológicas. Presten atención a esta cita del infectólogo Ricardo Teijero, porque lo resume perfecto. El virus Andes se adapta a la célula humana. El hantavirus normal debería quedarse en los roedores. Para ellos, nosotros somos un callejón sin salida. Pero el virus Andes, que solo vive en el sur de Argentina y Chile, mutó de una manera espeluznante. Aprendió a usar nuestras células. Es la única variante en todo el planeta capaz de transmitirse de un ser humano a otro. Fíjense en lo fascinante y aterrador que es esto a nivel celular. El virus Andes no solo sobrevive adentro nuestro, coloniza todo nuestro sistema respiratorio y se instala cómodamente en las glándulas salivales. ¿Qué significa esto en la práctica?
que si estás infectado, puedes contagiarlo simplemente hablando, tosiendo o compartiendo fluidos. Pero, y esto es clave, no funciona como un sarampión que te contagias al cruzarte con alguien en la calle. No, exige un contacto íntimo, estrecho y súper prolongado. Necesita tiempo y encierro. Básicamente, las condiciones exactas de un crucero navegando por semanas. Antes de continuar, ¿qué tal si le das like y te suscribes a Mundo Interesante? Gracias por tu apoyo. Sección 3. El precedente Epuyen, 2018. Para dimensionar lo que pasó en el Ondius tenemos que retroceder un poco en el tiempo. 11. Guárdense ese número en la cabeza. 11 fueron las vidas que se apagaron en un pequeño pueblito de la Patagonia llamado Epuyen allá por el 2018. Imagínense un lugar de apenas 2.000 habitantes donde una simple fiesta desató una verdadera tragedia. Una sola persona asistió a ese evento sin tener ni idea de que llevaba el virus Andes en su cuerpo. Y esa misma noche arrancó una reacción en cadena implacable que aisló al pueblo entero y se llevó a 11 personas. El mismísimo New England Journal of Medicine analizó este brote de Epuyen y descubrió algo que le quitó el sueño a los epidemiólogos. Fue un evento de superpropagación masiva por contacto humano. Se comprobó que el virus saltaba a través de gotículas y aerosoles rapidísimo, a veces el mismísimo primer día que la persona tenía fiebre. Y lo peor de todo, no importaba si te sentías un poco mal o si estabas gravísimo. Los casos leves contagiaban con la misma eficiencia. Este es el modelo forense perfecto que nos explica el desastre del crucero. Sección 4. La cronología, línea de tiempo del MV Ondius. Ahora pongan mucha atención a los tiempos, porque esto es literalmente una carrera de supervivencia a bordo. El gran problema del hantavirus es lo traicionero que es su periodo de incubación. Puede tardar de 1 hasta 6 semanas en dar la cara. El 1 de abril, el barco zarpa. A bordo hay una pareja holandesa que había estado haciendo turismo rural en Argentina. Probablemente respiraron el polvo equivocado en el momento equivocado. Y el reloj empieza a correr. Entre el 6 y el 28 de abril, en pleno océano, el virus despierta. La gente empieza con fiebre, problemas estomacales y de golpe neumonías gravísimas. Para el 2 de mayo, la OMS ya está en alerta máxima. Y entre el 4 y el 6 de mayo, la realidad los golpea con toda su fuerza. 3 personas mueren y hay 8 casos confirmados. Ahí es cuando se ordenan esas evacuaciones aéreas de altísimo riesgo hacia Gran Canaria, tratando desesperadamente de salvar vidas a miles de kilómetros de donde todo empezó. Sección 5. Riesgo real y vacunas. Ciencia contra sensacionalismo. Ya saben muy bien lo que pasa cuando hay evacuaciones médicas y los medios mundiales se enteran. Se desata el caos informativo. Por un lado, tuvimos un alarmismo terrible con titulares asegurando que estábamos ante el próximo COVID, lo cual biológicamente no tiene ningún sentido. Y por el otro extremo, comentaristas minimizando la situación, diciendo con total seguridad que el hantavirus no se contagia entre humanos, ignorando por completo la letalidad de la cepa Andes. Pero la postura de la OMS es súper clara y basada en ciencia pura. El riesgo global es bajo. Porque de nuevo, este virus no vuela por el aire de un supermercado para contagiarte, exige mucho tiempo, encierro y contacto súper estrecho. Así que no va a causar una pandemia mundial mañana, pero si te encierras con él, es absolutamente letal. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que seguro se están haciendo en este mismo instante. Si conocemos a esta familia de virus hace más de 50 años y sabemos que mata a 4 de cada 10 personas que infecta, ¿dónde está la vacuna? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos totalmente desprotegidos? Bueno, esto resume perfectamente la cruda realidad del mundo farmacéutico. Tenemos una tormenta perfecta de problemas biológicos y económicos. Por el lado de la biología, los hantavirus son virus de ARN, mutan muchísimo y tienen un montón de proteínas distintas. Una vacuna para la cepa de Asia no le hace ni cosquillas a la cepa Andes en Sudamérica. Pero seamos honestos, el freno principal es económico. Históricamente, este virus ha atacado a comunidades rurales, alejadas, en países en vías de desarrollo. Son brotes pequeños si los comparas con la gripe. Y lamentablemente, durante décadas, salvar a esas pocas personas en la Patagonia no fue un modelo de negocio atractivo para las megacorporaciones farmacéuticas. Pero afortunadamente, parece que hay una luz al final del túnel. La tragedia de este crucero puso al hantavirus en las portadas de todo el planeta. Y con el tremendo salto tecnológico que tuvimos post-pandemia, la tecnología de ARN mensajero entró en escena. Esa misma tecnología que es súper rápida y adaptable, ahora mismo, entre 2025 y 2026, se está empezando a probar en fases preliminares para frenar al hantavirus. Es triste pensarlo, pero hizo falta una emergencia internacional en el mar para ejercer la presión política y económica necesaria y acelerar esto. Finalmente, la ciencia se está poniendo las pilas.
Para cerrar, este brote nos deja con una advertencia gigante, algo que no podemos ignorar. Un virus endémico de las montañas del sur del mundo logró subirse a un barco de lujo y activar alertas de bioseguridad en Europa y en África. Todo gracias a su largo tiempo de incubación que convirtió al transporte turístico en un vector perfecto y silencioso. A los virus no les importan nuestros mapas, ni nuestras fronteras, ni nuestros pasaportes. Hoy fue un patógeno que llevaba décadas escondido en las sombras de la Patagonia. Así que la pregunta real no es si va a aparecer otro virus silencioso. La pregunta es si nuestros sistemas de vigilancia están listos para frenarlo antes de que el próximo barco levante el ancla. Quédense pensando en eso. Nos vamos en nuestro próximo análisis profundo.